Hola, soy Vane de la Huerta y hoy les quería hablar de por qué deberíamos esperar un año para empezar una huerta. Este video está enfocado más a lo que son las huertas en el suelo o en canteros elevados, pero fijos, no tanto en macetas. ¿Por qué no en macetas? Básicamente porque la maceta la podemos ir moviendo y no es necesario que estén en una posición fija, y los canteros sí. Y les cuento un poco por qué deberían esperar un año. Y también un poco les voy a contar sobre mis errores al respecto. Particularmente cuando tenemos un terreno nuevo que no conocemos, mayormente si es un terreno al que recién nos mudamos, como fue mi caso cuando me mudé a esta casa y recién fue cuando empecé el tema de la huerta, es que no conocemos los patrones de luz, ni de viento, ni los bolsones fríos, ni las sombras, ni el movimiento del sol, respecto del terreno en el que nos vamos a ubicar. Entonces, algo que tienen que hacer y que es súper importante es observar primero las direcciones en las cuales está ubicado el terreno, en qué dirección está orientado, y cuál es el patrón de luz que tiene ese terreno, si tiene muchos árboles, si tiene pocos árboles, sobre dónde dan sombra esos árboles. Por ejemplo, les cuento un poco de este terreno. Cuando nosotros nos mudamos, la decisión fue poner la huerta de un lado del terreno, en el cual originalmente había una pileta, que la sacamos y cubrimos esa sección con escombros y luego tierra arriba. Lo que nunca tuve en cuenta, y no me detuve a pensar porque de ansiosa quería empezar ya la huerta, era el patrón de sol de ese sector del jardín. Y la huerta se armó y con el tiempo me di cuenta de que tenía dos defectos. Uno, que en invierno no tiene casi horas de luz, el sol da en un sector muy pequeño, que era justamente el sector que tenía dos frutales sobre el cual no podía plantar ninguna hortaliza. El resto está prácticamente todo el invierno en penumbra, tendrá con suerte una hora o dos de sol. Y en verano pasa exactamente lo opuesto, en verano le da todo el sol maligno de la tarde que quema todo, así que en invierno era productivo en el sentido de que se podía usar para cultivar hojas y cosas que requerían de poca luz, pero en verano todo se quemaba. Entonces, si lo mantenía de ese lado, me iba a ver obligada a hacer una media sombra o proteger con un techo o algo, que era lo que no quería. Entonces, porque no iba a quedar lindo. Por lo tanto, tuve que pensar otra solución. Mirando ya con más tiempo, viviendo en la casa y ya observando un poco más los patrones del terreno, me di cuenta de que la huerta del lado opuesto del terreno, al que yo no quería tocar en su momento porque tenía un pastito muy lindo y muy prolijo, era mucho más eficiente porque, por ejemplo, ahora en invierno, son las 2 de la tarde más o menos, y tengo sol hasta un poco más de la mitad. En verano le da el sol todo el tiempo y el sol de la tarde no le da tan fuerte porque el sol se pone en aquella dirección, entonces ya los mismos árboles, esos árboles del fondo están bien frondosos en verano, entonces los mismos árboles ayudan a que no le dé tanto el sol. Además tengo el palto, que en verano está súper frondoso, así que también ayuda a que no se queme tanto lo que planto por el sol. Pero bueno, ese es un poco el motivo. Es importante que revisen la dirección en la que está el terreno, si el terreno está en dirección al norte, al sur. ¿Por qué? Porque acá en el hemisferio sur, si orientamos un terreno al sur, una huerta al sur, estamos hechos, básicamente, porque va a recibir seguro menos horas de sol que una huerta orientada al norte. Entonces, cuando vayan a planificar la posición de los canteros, también tienen que tener en cuenta eso, si los van a poner en una dirección o en la otra. Ya para el tema de las macetas es diferente porque si ustedes quieren empezar ya, pueden empezar en macetas. ¿Por qué? Porque si ven que la luz no los favorece, pueden ir cambiándolas en función de las horas de luz de lo que tienen plantado y del viento. Más que nada para la gente que vive en edificios, es súper importante que vean el tema del viento. Si por ejemplo viven en un departamento en contrafrente que da el pulmón de manzana, es muy probable que ahí tengan muchísimo viento frío en el invierno. ¿Por qué? Porque embolsa. Entonces eso también es algo que tienen que tener en cuenta porque van a tener que proteger mucho más todo lo que planten porque el viento les va a destruir todo. Ese es un poco el punto. Entonces es importante que si van a hacer una huerta en un balcón, por más que lo hagan en macetas y pueden ir cambiando las macetas de lugar en función de las necesidades, también tengan en cuenta el tema del embolse de viento y del frío en invierno porque ese mismo viento los va a perjudicar en el tema del frío.
Lo mismo, si van a hacer una huerta en canteros, verifiquen el tema de los paredones, si esos paredones también generan sombras o bolsones de frío, porque acá en Buenos Aires no hela. En mis 6 años viviendo en esta casa todavía creo que vi una sola helada, pero sí es cierto que se hacen bolsones de frío en determinadas zonas de los terrenos. Entonces es importante que también observen eso. Es mejor esperar un año y observar todos estos patrones y no empezar a plantar, tener pésima cosecha, frustrarse. O sea, la idea es conveniente esperar un año más a frustrarse. O podemos empezarle en macetas a la huerta y después ir mudando los canteros, porque es muy frustrante, y esto se los digo por experiencia, estar cambiando de lugar y trabajando un montón, porque hacer un cantero lleva un montón de tiempo, para que después nada crezca porque o se los quema el sol, o no nacen porque no tienen suficiente luz, o no tienen la productividad que deberían tener por esa misma razón. Así que nada, un poco para contarles mi experiencia con esto. Y bueno, como la idea del canal es un poco contar las cosas que yo hice bien o mal y que me llevaron hasta donde estoy ahora, y para seguir aprendiendo, les quería contar esto. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido útil, y bueno, ya saben, me dejan sus comentarios, el me gusta si les pareció interesante, y me pueden contactar a través de los comentarios o en mis redes, en Instagram @en_la_huerta, y en Facebook en La Huerta Buenos Aires. Gracias.